Si en algún momento se cumple con los requisitos y se presentan todos los requisitos, no que nosotros decimos, sino que la ley establece, tengan la seguridad de que a este CAL le correspondería enviar a la Corte Constitucional previo ya su dictamen de admisibilidad. Tanto de control político como de generación normativa. El Código de la Salud, el Código de Comercio, la normativa para los incentivos tributarios, la ley para el primer emprendimiento. A las mujeres nos agreden por opinar, por transgredir cualquier tipo de norma, por nuestro aspecto, por cómo nos vestimos, por salir a la calle. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Sumario Legislativo. El Consejo de Administración Legislativa CAL, en reunión mantenida esta semana, resolvió conceder 3 días de plazo para que el asambleísta Roberto Gómez, interpelante en la solicitud de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass, complete la documentación para dicho pedido. La decisión fue adoptada la noche de este lunes por el Consejo de Administración Legislativa CAL, con 5 votos a favor y 2 en contra. Este órgano parlamentario concedió 3 días para que el interpelante del pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass, complete las pruebas documentales. Lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en rueda de prensa. Versa sobre los requisitos establecidos alrededor de la prueba y al mismo tiempo del anuncio de la misma. Que deberá ser completado por el solicitante del juicio político. Durante la revisión de la documentación, según informó la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, se determinó que el pedido no cumplió con todos los requisitos que establece el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bonilla aclaró que el CAL no es juez y parte, sino que simplemente cumple con la ley. Si en algún momento se cumple con los requisitos y se presentan todos los requisitos, no que nosotros decimos, sino que la ley establece, tengan la seguridad de que a este CAL le correspondería enviar a la Corte Constitucional previo ya su dictamen de admisibilidad. Decisión que no a todos convenció, pues los asambleístas porquero Patricio Donoso y del Partido Social Cristiano Luis Fernando Torres aseguraron que la documentación está completa al contener los juicios interpuestos contra funcionarios cercanos al segundo mandatario, pruebas que consideraron suficientes para llevar a cabo un juicio político. En mi opinión, y por eso voté en contra, las pruebas presentadas en cuanto al enunciado de las mismas no las tenemos que demostrar ahora en el CAL, sino en el juicio propiamente dicho en el plenario. Voté en contra porque estas están completas. Desde mi punto de vista, la petición está completa. Todas las pruebas estuvieron debidamente anunciadas. El asambleísta de Creosuma, Roberto Gómez, impulsor de este pedido, aseguró que revisarán con detenimiento la resolución y espera que el CAL no exceda sus funciones interrumpiendo un proceso político. Para ver si se exceden sus competencias y para ver si lo que pide tiene que ver con apego a la ley. Mariela Logroño, TVL Noticias. Precisamente fue en atención a esta resolución que el pasado jueves el movimiento Creo presentó los documentos adicionales que sustentan su pedido de juicio político al segundo mandatario. Esto mientras el movimiento Alianza País insiste en el archivo de la solicitud. El bloque legislativo de Alianza País pide al Consejo de Administración Legislativa CAL el archivo de la solicitud del juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El anuncio lo hizo la asambleísta Marcela Aguiñaga. El bloque el día de ayer lo discutió y estamos en la posición de que el CAL debe archivar la solicitud por no cumplir los méritos que establece la Constitución y la ley. El legislador Roberto Gómez, quien encabeza la iniciativa de juicio político, insiste en que todas las pruebas fueron presentadas. Está absolutamente claro la responsabilidad política del vicepresidente Glass, expresada por él mismo el día de su comparecencia ante la Asamblea. El legislador Eliseo Azuero cita a la justicia y explica que hay sentencias sobre los casos de corrupción. Lo que hay una presunción que sí se tiene que encuadrar en eso, porque un pariente del señor vicepresidente recibió recursos
a cuenta de no sabemos por qué. Yo insisto, hasta ahora las pruebas que han presentado son de terceros, en ninguna de ellas tiene que ver con el señor vicepresidente. En la tarde de este jueves, los legisladores del Movimiento Creo presentaron los documentos restantes. Roberto Gómez hace el anuncio. Estamos incluyendo la aclaración pedida y además todo lo relacionado a casos de corrupción y la admisión literal en audios, videos con transcripciones de la responsabilidad política del vicepresidente de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con el bloque de legisladores de Alianza País. Previo a la discusión de la agenda legislativa, el primer mandatario aclaró su posición frente a la situación interna del movimiento de gobierno. El encuentro entre la bancada oficialista y el presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo marcado por el pronunciamiento del primer mandatario respecto a una serie de comentarios que circuló en redes sociales que denotaban ciertas discrepancias con el expresidente Rafael Correa. Bajo ninguna circunstancia, y por favor eso sí, métanse en la cabeza, bajo ninguna circunstancia, las diferencias que pueden haber entre dos compañeros, independientemente de que sean los líderes de un movimiento, no puede afectar al movimiento. Aclaró que el movimiento Alianza País continúa firme e hizo la invitación a la unidad. Pero el movimiento debe permanecer unido, porque eso es lo que perdura. Este es el movimiento que perdura. Es el tipo de comportamiento que queremos que perdure. Un mismo criterio compartió el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Podamos establecer la mayor cantidad de consensos, pero cuando hayan disensos también procesarlos casa adentro. En esta reunión también se analizó los temas pendientes en la agenda legislativa. El titular de la legislatura dijo que más de 50 normas constan en el cronograma, pero la prioridad será las del área económica. Tanto de control político como de generación normativa. El Código de la Salud, el Código de Comercio, la normativa para los incentivos tributarios, la ley para el primer emprendimiento. Para el aspecto productivo también habrá novedades. Las leyes que van a permitir avanzar con el plan Toda una Vida, aquellas leyes que también vienen de nuestra campaña electoral, aquellas leyes para la dinamización del empleo, la producción. Para finales de julio está previsto que el Ejecutivo remita a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el 2017. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asamblea en Pleno. Ahora revisamos lo registrado en el Pleno esta semana. De manera unánime, con 128 asambleístas presentes, la Asamblea aprobó una resolución que rechaza los actos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador. La construcción de una nueva normativa que prevenga y castigue los casos de violencia de género, así como la construcción de la política pública en la misma materia, fueron los temas que centraron el debate. La asambleísta proponente de la resolución que rechaza todo tipo de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador, Mónica Alemán, argumentó que las manifestaciones sexistas y los índices de femicidio son algunos de los hechos que han naturalizado la violencia de género en una sociedad machista. Por ello, dijo, es fundamental que se trabaje de manera coordinada para prevenir hechos lamentables y desmontar estereotipos. Pues es un marco amplio, es una realidad que afecta también a niñas, adolescentes, mujeres trans. Asimismo, la asambleísta Dayana Pazley manifestó que se necesita voluntad política para erradicar la violencia. Por eso sugirió que se retomen las leyes que nacieron para proteger a las mujeres. Allí, por ejemplo, dijo que se deberían regresar las comisarías de la mujer. A las mujeres nos agreden por opinar, por transgredir cualquier tipo de norma, por nuestro aspecto, por cómo nos vestimos, por salir a la calle. De su parte, la asambleísta Amae Montaño precisó que es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal con el fin de mejorar el acceso a las mujeres a la justicia y además propuso poner en la palestra de debate la autonomía económica como un tipo de violencia. Pero es que una mujer que tiene autonomía económica está en mejores condiciones de lidiar con los problemas de violencia doméstica. Dayan Rodríguez describió las diversas formas de violencia por las que tienen que pasar la comunidad LGBTI. Por ello pidió que se tome en cuenta también los asesinatos de mujeres sexualmente diversas.
Se incluya la categoría femicidio para mujeres trans y mujeres lesbianas. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, reconoció que aún falta por trabajar de manera coordinada entre todas las funciones del Estado para erradicar la violencia de género. Sin embargo, dijo, desde el legislativo se requieren acciones inmediatas. Aquí es donde efectivamente el debate sobre el tema de género debe implementarse de manera transversal a absolutamente toda la normativa, todo el control político. Por ello, el documento determina que en un plazo de 30 días la Asamblea Nacional trabaje en un proyecto de ley contra todas las formas de violencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En la sesión número 466, el Legislativo aprobó una resolución de solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela tras los violentos acontecimientos que se registraron el pasado 5 de julio en ese país, cuando manifestantes invadieron las instalaciones del Parlamento venezolano y atacaron a sus integrantes. Con 116 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el proyecto de resolución de solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, moción del asambleísta Carlos Falqués, quien solicitó un cambio en el orden del día para discutir esta propuesta. Falqués lamentó que el pasado 5 de julio de este año, decenas de manifestantes irrumpieron violentamente en las instalaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela y atacaron a los legisladores de la oposición de ese país. De una asamblea que fue abatida, que fue agredida, que entraron con palos, con fierros, con armas, y respetando inclusive la condición humana de esa gente, de esos señores que también fueron elegidos como nosotros por cada uno de los sectores democráticos de Venezuela. Cerrar los ojos ante esa dura realidad. Aquí no es cuestión de personas, ni de bloques, ni de partidos. Aquí es cuestión de institución. La Asamblea Nacional del Ecuador se solidarizó con la Asamblea Nacional de Venezuela. Por su parte, el asambleísta Mauricio Zambrano precisó que es fundamental que Venezuela logre superar sus problemas internos a través del diálogo. Rechazamos y condenamos todo acto de violencia. Invitamos a hacer votos porque el pueblo venezolano encuentre una salida política en conformidad con sus mecanismos democráticos. Venezuela vive una de las peores crisis políticas de los últimos años, con enfrentamientos continuos entre simpatizantes y opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Karel Sack, TVL Noticias. En la misma sesión, con 100 votos afirmativos, se aprobó el convenio con Belarus para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. El acuerdo permitirá también impulsar el intercambio comercial y la transferencia de tecnología. El convenio entre Ecuador y Belarus para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 100 votos, sobre la base del informe de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El asambleísta Hermuy Calle, ponente del informe, destacó que esta normativa otorgará seguridad jurídica mutua para ambas naciones. Será pues una noticia positiva el hecho de que se brinde seguridad jurídica, legal y tributaria, de tal manera que los escenarios futuros puedan sostener una fluida concurrencia de inversión desde el extranjero hasta el Ecuador. Por su parte, el asambleísta Fernando Callejas criticó la democracia del país europeo y la consecuente aprobación del convenio. Además, dijo que entre ambos países no había balanza comercial. Como su pueblo está sometido a una casi dictadura que hemos vendido y que nos ha comprado Bielorrusia para que se trate de firmar este convenio de no doble imposición y de evasión tributaria. En respuesta a sus declaraciones, los legisladores Doris Solís y Augusto Espinosa resaltaron las relaciones comerciales entre las dos naciones y el intercambio de tecnología del que puede beneficiarse Ecuador. Vendemos manzanas frescas, medicamentos, maquinaria, fruta en general y una serie de productos que están adecuadamente sustentados en el informe de ProEcuador. Dejemos atrás esos pensamientos arcaicos, esos pensamientos de subordinación, de falta de soberanía, de condenarnos a ser siempre el país agrícola, retrasado y pobre. El acuerdo fue firmado en Minsk, capital de Belarus, en enero de 2016. Karel Sack, TVL Noticias.
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó también en primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a los artículos 249 y 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Tras la exposición de los argumentos por parte del ponente del informe, el presidente de la Asamblea abrió el debate, en el que legisladores de oposición solicitaron ampliar la discusión alrededor del COTAD. No obstante, y conforme recomendó la Comisión de Gobiernos Autónomos en su informe, la propuesta fue archivada con el voto positivo de 101 asambleístas. La legisladora Mónica Alemán se refirió a la necesidad de discutir en lo posterior una reforma integral de la normativa. Está planteado el archivo de este proyecto de ley orgánica reformatoria a los artículos 249 y 424 del COTAD, y creo que debemos proceder en tal razón a pronunciarnos sobre la moción planteada, que es el archivo, para con eso sí aclarar que vamos a hacer una revisión y evaluación integral del Código Orgánico Territorial. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. El Gobierno Nacional propondrá un plan de devaluación fiscal. Según el Ministerio de Finanzas, la economía del país no se encuentra en buen estado, mientras que en la Asamblea Nacional ya se espera la proforma presupuestaria para el 2017. El plan de devaluación fiscal que propone el Ejecutivo contiene al menos 3 elementos. El primero es elevar los costos de producción. Esto se lograría, según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, a través de la reducción del aporte patronal que hacen las empresas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, iniciativa que merece la crítica del asambleísta Pavel Muñoz. Yo creo que las obligaciones que están para el patrono y para el Estado, cuando es del caso, están claramente establecidas. Todo se puede discutir. Durante el conversatorio del que participó el ministro de Finanzas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador la tarde de este martes, señaló que la economía del país atraviesa por un déficit que llega al 7,5% del Producto Interno Bruto. Pavel Muñoz cree que hay otras medidas que se pueden adoptar para no generar un impacto fiscal negativo. Me parece que las empresas, los grupos económicos grandes y serios del Ecuador, también los pequeños, no están tanto en la lógica de bajar o disminuir impuestos. Queremos que haya menos trámites cuando uno crea una empresa, queremos que haya menos trámites cuando uno cierra una empresa. Otro elemento que adoptaría el Gobierno Nacional dentro del plan de devaluación fiscal es la emisión de un nuevo decreto ejecutivo con líneas de austeridad, dijo de la Torre. Decreto que dispondría que ninguna de las vacantes existentes en el sector público sea ocupada. Para el asambleísta Franco Romero, esto no será suficiente. Deben existir incentivos reales, dice. Por ejemplo, que eliminen el pago del anticipo al impuesto a la renta. Por ejemplo, que eliminen el pago a la salida de divisas. Esos son verdaderos impuestos que encarecen la vida de todos los ecuatorianos. La discusión del plan de devaluación fiscal se da a pocas semanas de que el Ejecutivo remita a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el 2017. El documento estaría en el Legislativo el 28 de julio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y opiniones. La estrategia de diálogo que emprenderá la Asamblea Nacional y que en la misma línea impulsa el Ejecutivo fue materia de análisis durante el programa Tercer Debate de esta semana. Los asambleístas Elizabeth Cabezas y Héctor Yepes coincidieron en que el diálogo es la vía para alcanzar acuerdos. El diálogo nacional planteado por el Ejecutivo y que será institucionalizado por la Asamblea Nacional fue el tema de análisis del programa Tercer Debate. Elizabeth Cabezas de Alianza País y Héctor Yepes del Movimiento Suma coincidieron en que es el mecanismo para alcanzar consensos. El tema de incluir a los actores sociales, el tema de abrirnos a las opiniones de los ciudadanos es una obligación. Pero evidentemente 10 años de pelea son más que suficientes. Hoy tenemos que sanar heridas en el Ecuador. Y que en ese marco de diálogo también se puede llegar a acuerdos para la aprobación de leyes. Una de ellas, la que busca combatir los paraísos fiscales. El espíritu de la ley que ha sido aprobada fundamentalmente lo que busca es evitar, ¿no es cierto?, que los paraísos fiscales se constituyan en ese destino turbio. Lo principal es cumplir
con el mandato popular, pues en función de una alianza no podemos irnos en contra de lo que ha decidido la gente, nos guste o no nos guste. Y aunque la apertura al diálogo genere discrepancias a la interna de alianzas y de movimientos, los legisladores mantienen sus expectativas en el destino que tendrá la apertura a conversar. Yo espero que la misma buena fe con la que Lenín Moreno, nuestro presidente, se ha abierto para escuchar, sea también una buena fe de parte de quienes están del otro lado y justamente quieren colaborar con la solución de los problemas, que Héctor lo decía. Poder trabajar conjuntamente para resolver los problemas del pueblo que quiere empleo, que quiere educación. Y que siempre estarán dispuestos a dialogar, afirmaron. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La copaternidad en el marco del tratamiento de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia fue el tema de análisis esta semana en el programa Termómetro Ciudadano. Los panelistas coincidieron en que aunque exista separación familiar, se debe precautelar los derechos de los hijos. La copaternidad es un término que hace referencia al hecho de compartir la paternidad de un hijo entre dos personas sin que exista relación amorosa o sentimental entre los dos progenitores. Dicho tema fue analizado durante el programa Termómetro Ciudadano de los medios legislativos. Santiago Villarreal, fundador y director de Copaternidad Ecuador, fue enfático en señalar sobre la necesidad de establecer políticas públicas y normativas de igualdad hacia los padres. Sí creemos nosotros que la custodia compartida debe ser introducida en este código como la mejor opción para poder ejercer la patria potestad conjunta entre padre y madre y como la mejor opción para que los niños sigan manteniendo ese contacto asiduo con ambos progenitores y sus familias. Mientras que Silvana Aro, vocera de la plataforma Caminando hacia la Igualdad, dijo que es importante realizar la reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia. La norma por sí sola resulta insuficiente o no se compadece con la realidad en la que nos desenvolvemos. Gran Leari, representante de UNICEF en Ecuador, enfatizó sobre la corresponsabilidad de los niños, niñas y adolescentes de Ecuador. Los deberes de poner como ley y de condicionar los derechos de los niños como primero ellos tienen que cumplir sus deberes, luego tienen derechos de acceso. Este nos parece que sería un retroceso importante. Todos los panelistas coincidieron en la necesidad de un código de la niñez y la adolescencia que garantice efectivamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Les recordamos que usted puede seguir nuestros programas de La Franja de Opinión, Tercer Debate y Termómetro Ciudadano, los miércoles y jueves de 18 a 19 horas por la señal de los medios legislativos. La esencia de la ley. Hoy en nuestro segmento La Esencia de la Ley, nuestra compañera Mariela Logroño nos cuenta acerca de los alcances de la tipificación del femicidio como delito en el Código Orgánico Integral Penal. Esto no es amor, tampoco es respeto. Esto es violencia que puede desembocar en femicidio. Hoy en el segmento La Esencia de la Ley conoceremos sobre esta problemática social, que en la actualidad está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 141. Bienvenidos, bienvenidas. Durante el desarrollo de este reportaje tuvimos la oportunidad de conocer a Esperanza. La llamaremos así debido a su inigualable lucha diaria y la fe para no rendirse. Ella nos cuenta con lágrimas en sus ojos cómo su padre maltrató física y psicológicamente a su familia. Yo fui la mano derecha de mi mamá, yo soy la primera hija. Yo fui la que recibió también los golpes de él. Como hija, fui maltratada, pegada más que mujer, casi como esposa. Entonces, de ese maltrato, no sé, siempre mi idea de mamita, déjala a mi papá. Mamita, sepárate de mi papá. Tú no eres sola. Los golpes, las ofensas eran parte de su vida diaria, que llegó al punto de que su madre prefería morir que seguir al lado de un hombre que solo la agredía. Quería pasar por el camino, por la vía, por la calle, y que alguien le atropellara. Esa persona ahora es el esposo.
En base a su experiencia, Ahora Esperanza ayuda a más mujeres víctimas de violencia. Esto a través de una organización que abrió sus puertas a más de 400 mujeres. Que nos pongamos fuertes, que no estamos solas. Tenemos muchas organizaciones de mujeres que ahorita ya estamos conformadas. Yo creo que la unión hace la fuerza. Si es que no nos quieren apoyar en lo local, podemos venir a lo nacional, que ellas también nos apoyan. Yo creo que de eso partimos. A nivel mundial, al año mueren 66,000 mujeres solo por el hecho de ser mujer, 180 al día y aproximadamente 8 en una hora. Es decir, en estos precisos momentos en cualquier parte del mundo, 8 mujeres son asesinadas. ¿Pero qué mecanismos han sido adoptados para remediar este delito? Nuestra primera visita fue en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Allí su presidenta Consuelo Bowen nos dio la bienvenida. Durante nuestra conversación, el empoderamiento de las mujeres y de hombres contra la violencia fue el eje de discusión. De poder trabajar en el tema de educación. Necesitamos que la sociedad sea más incluyente, más respetuosa, que los estereotipos de género sean erradicados, ¿no? Que las mujeres, no por nuestras características biológicas, seamos disminuidas en nuestros derechos. Existen avances, dijo Bowen, como por ejemplo el control de contenidos violentos en la ley de comunicación, pero los logros no quedan ahí. Se prevé entregar próximamente un proyecto de ley contra la violencia a la mujer y reformas al COIP. Construir una ley que no tenga que ver con punición, porque eso entendemos que está en el COIP, sino con la protección y prevención en casos de violencia. Para conocer a fondo este delito, acudimos a ONU Mujeres en Ecuador. Su representante Viviana Aido nos explicó los mecanismos que inciden en la concienciación de la no violencia. La campaña Únete contra la violencia, que trabaja en esos 3 pilares, la no impunidad, la prevención y la sensibilización social. Trabajamos de manera conjunta con los gobiernos para ayudarles y apoyarles en el diseño de políticas públicas. En lo que va del 2017, los datos son alarmantes, pues ya asciende a 80 mujeres que han sido víctimas de femicidio. Aido nos detalla las señales que pueden prevenir a las mujeres de este delito. Y creo que hay que estar alerta y pendiente de las señales. El primer grito, el primer insulto, cuando te dejan mal delante de un grupo de gente, cuando te dicen no te pongas una minifalda, no salgas con las amigas. Esos celos que a veces se interpretan en las relaciones de pareja, incluso en las edades adolescentes, como me quiere mucho y por eso no quiere que salga sola con amigas o no quiere que me ponga este tipo de ropa, que utilice estos escotes. Probablemente ya están empezando a hablar de una relación que va a ser tóxica, controladora. Gracias a la tipificación del femicidio se puede visibilizar la violencia y tomar correctivos. Pues solo las políticas públicas no son la salida, sino también la cultura de la denuncia y así evitar que más mujeres mueran a causa de este mal. Hasta una próxima entrega. Y de esta manera llegamos al final de su resumen dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.